Hermanos queridos, ¿cómo están? Bueno, un gran placer para mi corazón poder compartir una vez más la palabra del Señor con todos ustedes. Y muy especialmente porque este mensaje está dedicado para las madres. Así que de todo corazón deseamos, anhelamos que el Señor dirija, guíe este tiempo para que la palabra del Señor sea de mucha bendición para cada uno de aquellos que están escuchando y viendo este mensaje. Quiero comenzar leyendo justamente un pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios 31, versículos 29 y 30. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Realmente es digno de destacar la importancia que tiene una mujer virtuosa dentro de la familia, dentro del hogar. Y también es bueno felicitar a aquellos que tienen esa clase de mujeres, esa clase de hermanas, de madres en sus familias, las cuales sin duda con su quehacer diario, con su amor y con su manera de hacer las cosas, traen mucha bendición para su familia. Y qué importante la mujer temerosa de Dios. Esa será alabada, esa se va a destacar sin duda algunas. Y siempre es bueno compartir el ejemplo, el testimonio de alguna mujer, de alguna madre que se destaca, que hay muchas en la palabra del Señor. Y una de ellas que a mí me gusta mucho es la madre de Moisés, de Aarón y de María. Tenemos que ir al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento para encontrar a Jocabed. Allí en el capítulo 2 de Éxodo dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. ¿De quién se trataba? De Jocabed. ¿Y de quién se trataba ese niño? De Moisés, el que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Cuál era la circunstancia que estaba viviendo? Una circunstancia muy difícil, muy peligrosa. Y en medio de esa circunstancia los padres tomaron una determinación, una decisión muy importante. Y justamente esta clase de decisión y esa voluntad de hacer algo que era fuera de lo común, pero que estaba de acuerdo al plan de Dios, parte del corazón de una mujer virtuosa. Alguien que quería hacer no lo que a ella le parecía que estaba bien, sino lo que iba a agradar a Dios. Y justamente nosotros vemos eso en el libro de Hebreos capítulo 11, que Jocabed y su esposo escondieron a este niño, dice la palabra, pero cuando no pudieron más, bueno, tuvieron que ingeniarse y esperar en el Señor para que ese niño sobreviviera. Usted conoce, se acuerda del decreto que había en Egipto de matar a todos los niños varones. Es importante ver entonces esta actitud valiente de esta mujer, ese corazón que amaba obviamente a su hijo, pero que sobre todo estaba dispuesta a cumplir el plan de Dios para su vida, para ella y para su familia. La Biblia habla, como mencionábamos hace unos minutos, de muchas mujeres en la palabra del Señor. Tenemos María, la madre del Señor, una mujer realmente muy destacada. Ana, la madre de Samuel. Realmente son mujeres que se destacan en la palabra de Dios. Y así hay realmente una cantidad de mujeres destacadas. Gente que tenía una característica muy particular, eran temerosas de Dios. Siempre estaban deseando hacer la voluntad de Dios, aunque tuvieran que pagar un costo muy, muy alto. Y este es el perfil que vemos en la Escritura: la mujer virtuosa, la mujer que teme a Jehová, la mujer que no es la apariencia lo que la destaca, sino un corazón que ama a Dios, un corazón dispuesto a hacer
la voluntad de Dios. Y justamente quiero ver algunas cosas acerca de Jocabed. Primero que nada, era una mujer protectora. Y eso lo vemos y ya lo leímos en el versículo 1 y 2. Dice que ella concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso y por el decreto que había de parte del faraón, le tuvo escondido 3 meses. Una mujer protectora. Y uno dice, bueno, pero esa es una característica muy natural de las madres, ser protectoras. Pero algunas son sobreprotectoras. Y otras no cumplen en lo mínimo con su deber. Pero vemos que ella era protectora. Y también tenemos que ir nuevamente allí al capítulo 31 de Proverbios, versículos 8 y 9, y vemos cómo ella dice en la palabra de Dios: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Vamos a ver otras cosas también en el capítulo 31 de Proverbios, de esta mujer virtuosa. Pero ella era protectora. Y en medio del peligro que se había, podemos decir, legalizado, en medio del pecado que se ha legalizado en esta época, en medio de los peligros que vive la sociedad, en medio de los males y de los vicios y del pecado que hay en el mundo, tiene que haber una mujer, tiene que haber una madre que tenga esta característica, que sea protectora. Y vamos a ver algunos puntos acerca de esto. No una mujer o una madre que exponga a sus hijos y la vida de sus hijos y la moral de sus hijos al mundo, sino una mujer protectora que vele por ellos realmente. No solamente que los ha concebido, sino que realmente se ocupa y se preocupa de la vida de sus hijos. Y vemos justamente que vivimos en medio de un mundo peligroso. No es ninguna novedad esto para nosotros. Y no debería de ser para nadie, para ningún cristiano, una novedad el mundo en que vivimos. Pero sí vemos el cumplimiento de la Escritura día a día, ¿verdad? Y vemos en la palabra del Señor, como allí, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice la palabra de Dios, ¿cómo van a ser, cuáles van a ser las características de las personas en este tiempo? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la característica de los hombres de estos últimos tiempos. Siempre los hubo. Porque esto es como leer, escrito hace 2000 años, como leer el diario del lunes. No debemos asombrarnos de estas características, pero sí debemos de ser protectores. Sí debemos de saber que nuestros hijos van a vivir y van a crecer en medio de un mundo donde el pecado ha sido legalizado, donde la inmoralidad ha sido legalizado, donde la violencia, ¿verdad? Donde el peligro, están expuestos al peligro. Y tenemos que ser madres y padres protectores. Así que vemos en la palabra del Señor justamente qué hace una madre protectora. Bueno, es una madre sin duda amorosa, pero es una madre que justamente a base de ese amor pone límites, disciplina a sus hijos, corrige a sus hijos. Y vemos en la palabra del Señor justamente que esta es una característica de una madre virtuosa, de una mujer virtuosa, de una mujer temerosa de Dios. Es protectora de su familia, pone orden en su casa, corrige a sus hijos. No está esperando con aquella amenaza, ¿no es cierto?, cuando venga tu padre, sino que ella corrige a sus hijos. Ella disciplina conforme a la palabra del Señor. Y vemos allí en Colosenses capítulo 3, versículo 21, en la palabra de Dios, justamente un pasaje conocido. Vamos a leer algunos pasajes conocidos.
Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí tenemos una madre virtuosa, temerosa de Dios. Ahí tenemos una madre protectora que no está abusando de su hijo, que no está exasperándolo con violencia, con palabras, humillándolo, sino todo lo contrario. Está protegiendo su alma, está protegiendo su integridad, está protegiendo sus sentimientos, y es una madre protectora. Está corrigiendo, pero con amor, no exasperando a sus hijos, porque muchas madres se preguntan, ¿por qué mi hijo se rebela? Pero si lo único que ha oído en su casa ha sido gritos, ha sido violencia, han sido golpes, entonces ese muchacho cuando crezca lo primero que va a querer hacer es irse de su casa. Pero querida mamá, bueno, ganá el corazón de tu hijo con amor, poniendo límites, disciplinando con amor, para que ellos no se desalienten, para que ellos vean en tu vida realmente que sos una madre amorosa, una madre que ama a Dios y que querés encaminarlo por el camino de la fe, por el camino de Cristo. Bueno, es una mamá que pone límites. También allí en Efesios capítulo 4 vemos en la palabra del Señor cómo esta mamá trabaja con sus hijos. Perdón, capítulo 6, 4. Dice la palabra de Dios, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, no exasperéis a vuestros hijos. No es solamente el castigo corporal. Si uno está enojado, por ejemplo, va a pegar con enojo y va a pegar más tiempo del que debería. ¿No es lo correcto delante de Dios? Eso Dios lo condena en su palabra. Acá dice claramente que esta madre virtuosa debe de corregir, pero no provocar a ira a sus hijos, sino criarlos como. Usted lo estará repitiendo en este momento. Sino criarlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Y eso lo hace una madre protectora, una madre que ama el alma de su hijo, que quiere la salvación de su hijo. No correrlo de su casa, sino ganar su corazón para Cristo. Así que, queridos, esto es una gran tarea que tenemos por delante. Las mamás, los papás, que también tenemos que participar, lógicamente, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? Bueno, hacerlo de la manera correcta, como dice la palabra, criarlos, disciplinarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo correcto. Y quiero hacer un pequeño apunte aquí. Tanto en Efesios capítulo 5, como en Colosenses capítulo 3, después entra en el capítulo 4 a hablar de todo el tema familiar, siempre antes, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, 18 dice, no embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Y después viene todo las consecuencias de ser lleno del Espíritu. ¿Y qué quiere decir ser lleno del Espíritu? Controlado por el Espíritu. No controlado por la ira, no controlado por el orgullo, sino controlado por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, justamente, antes de entrar en la amonestación allí en Colosenses, habla de que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Todo lo que hablemos y todo lo que hagamos, lo hagamos para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando corregimos, cuando disciplinamos, cuando hacemos las tareas en nuestra casa, lo hagamos para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Controlados por el Espíritu Santo. Porque sabemos que muchas veces los hijos,
pueden sacarnos de nuestras casillas, ¿verdad? Y podemos nosotros castigarles de una manera que no es la correcta o hablarles de una manera que no es la correcta. Pero Dios nos ayude para que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, para que el Espíritu Santo controle nuestra vida y hagamos las cosas de la manera que a Dios le agrada. Esta es una madre protectora. ¿Saben? El nombre de Jocabed quiere decir Jehová es gloria. Jehová es gloria. Y qué bueno, ¿verdad? Que esta madre temerosa de Dios, que fue protectora, como es lo natural de cada mamá, pero es la traducción de su nombre, Jehová es gloria. Que siempre tengas presente que en tu casa el Señor lleve la gloria, en todo, en todas las cosas. Ahora también, ella, por ejemplo, cuidaba, y yo pienso en la madre del Señor Jesús, en María. Qué precioso el testimonio de María, porque nosotros podemos ver en la Escritura los resultados de ese trabajo, de esa enseñanza, podemos decir así, con el Señor. Vemos en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Lucas, versículos 51 y 52, dice que después de aquel evento que Jesús fue al templo con sus padres, dice en el versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y querida mamá, si había una amonestación amorosa, una corrección bíblica, los hijos se sujetaban, Jesús se sujetaba. Y dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y no es el anhelo tuyo, no es el anhelo de tu corazón? Ver crecer a tus hijos físicamente, mentalmente, en estatura, como dice acá, pero también en gracia para con Dios y los hombres. Pero eso no se consigue por arte de magia. Así que estamos viendo que una madre protectora no es solamente la que se preocupa si los hijos están abrigados, como la madre virtuosa de Proverbios 31, o comen bien, sino que también se está preocupando de otras áreas que son importantes de tratar en la vida en relación con sus hijos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:5 vemos cómo la mamá y la abuela de Timoteo se preocuparon de transmitir algo muy importante en la vida de este joven pastor. Y lo destaca Pablo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El ejemplo, o podemos decir el ejemplo de piedad, la consejería amorosa. Si usted ve, por ejemplo, allí en el Proverbios 31, los primeros versículos, allí tenemos esta mujer virtuosa exhortando a su hijo, diciéndole, Lemuel, haz esto, esto y lo otro, pero esto y aquello no lo hagas. Y qué importante es transmitir a los hijos ese ejemplo de piedad y esa consejería bíblica. Y mucho más, por supuesto, transmitir la fe de Cristo para ellos. Vemos también que esta mujer protectora, si vamos al Proverbio 31 nuevamente, es una persona que se ocupa de su casa, por ejemplo, de sus hijos, por ejemplo, de su esposo. Si usted lee capítulo 31, 11 y 12, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
Querida hermana, querida mamá, querida esposa, si bien la preocupación y la atención hacia los hijos tiene que ser algo primordial, pero aquí vemos que esta mujer temerosa de Dios se ocupaba también de la felicidad de su marido, porque esa es la persona más importante para ella. Luego que los hijos se vayan, ellos van a quedar solos en sus casas. Y esta mujer virtuosa, esta madre que se ocupa de los hijos hoy en el presente, también hace lugar para ocuparse de su esposo. Y eso es ser una madre protectora, ocuparse de todos esos detalles. Y usted me dirá, bueno, lo importante es ocuparse de los hijos. No, la madre protectora se ocupa de toda la casa. Y dice la Escritura que el corazón de su marido está en ella confiado. Y ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Qué precioso testimonio. Y aún, querida hermana, si tu marido no es cristiano todavía, Pedro dice que tenés que ganarlo sin palabras, o sea, con el testimonio. Que tu vida sea un testimonio poderoso para ganar el corazón de tu esposo. Tienes que orar mucho por él, pero tienes que amarlo, tienes que tener mucha paciencia y tienes que respetarlo. Y un día podés tener la bendición de ver a este hombre entregando su vida a Cristo. Pero qué importante es el testimonio. Miren esta mujer virtuosa también en el Proverbio 31:20. Dice la palabra: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea, una mujer virtuosa, una madre virtuosa que también ve por aquellos que tienen necesidades, por los de la casa y por los de afuera. ¿Cómo no será alabada esa clase de mujer, esa clase de madre? Por eso, delante de Dios, como dice la Escritura, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que si sos una madre protectora con estas características, te felicito. Sigue creciendo, sigue adelante, sigue sirviendo al Señor, sigue sirviendo a tu familia. Sé un precioso testimonio para tu familia, que quizás algunos no sean creyentes todavía, pero tu testimonio es fundamental. En segundo lugar, es una mujer valiente y decidida. Una mujer valiente y decidida. Volvemos al libro de Éxodo capítulo 2, versículos 3 al 6. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es esta. Bueno, a veces nos vemos entre la espada y la pared y hay que tomar decisiones. Esta mujer, esta madre era una madre valiente, decidida, como seguramente tú lo sos también. No iba a medir los costos con tal de salvar a este niño, pero sobre todo confiaba que Dios iba a obrar y a hacer la obra. Qué precioso ver el testimonio de esta mamá. Y quiero decirte algunas características de esta mujer valiente y decidida. Número 1, ella tenía un plan B. Y una mujer virtuosa, trabajando en la casa, o quizás trabajando en un trabajo secular y también en su casa, muchas veces tiene que hacer uso de un plan B. Tiene que ser una mujer sabia.
Cuando hay algo que no funciona, bueno, Dios, en oración, buscar la guía del Señor, a ver cómo a través de ese plan B podemos llegar a obtener el resultado que nosotros esperamos tener para nuestra familia. Muchas veces hacemos planes, y bien lo dice la Escritura en el Proverbio 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y esa madre virtuosa, esa mujer temerosa de Dios, encomienda a Jehová sus planes, para que Dios sea el que tenga la última palabra. Así que Dios guía a esta mujer, a esta madre, Jocabed, que recuerden quiere decir Jehová es gloria, y tiene un plan B. Y ella, en medio de esta situación, fabrica aquel arca, aquel medio de salvación para su hijo. Hoy en día se le llama Moisés, por supuesto. Y a través de esa cosa tan frágil, podemos decir, ella igualmente tuvo en cuenta de todos los detalles para que su hijo sobreviviera. Y sin duda, con angustia en su corazón, pero lo puso este acontecimiento tan dramático en las manos del Señor. Y bueno, ¿cuántas veces nos vemos en situaciones donde hay dolor, lágrimas en nuestro corazón? Muchas veces vi a mi madre en esa situación, orando y a la vez llorando, clamando a Dios. Y Dios obrando. Y Dios a veces contestando, con un sí, con un no, con una espera, pero Dios siempre contestando. Dios guiando en su voluntad. Otra cosa importante allí de esta mujer valiente y decidida. Ella estuvo atenta a los acontecimientos. Queridos, allí estaban sus ojos, su corazón, viendo dónde aquella arquilla con su hijo iba a través del río. Nunca lo perdió de vista. Y es importante, y yo te haría una pregunta en esta hora. ¿Sabes tú dónde están tus hijos en determinados momentos del día? ¿Tienes, por decirlo así, tus ojos puestos en ellos? ¿Están presentes permanentemente en tus oraciones? Bueno, una madre virtuosa lo hace. Estar atento a los acontecimientos diariamente. Querida mamá, sé que los hijos dan mucho trabajo. Y sé que muchas veces cuando los confrontamos con preguntas, a ellos no les gusta. Se molestan. Pero nosotros debemos de estar atentos a los acontecimientos. Debemos, como el padre de aquel hijo pródigo, no es el mismo caso, pero simplemente para ilustrarlo, a pesar de que su hijo se fue lejos, podemos decir que nunca jamás ese padre lo perdió de vista, nunca dejó de orar por él. Y es importante que nosotros examinemos esto. Nosotros estamos al tanto de la vida de nuestros hijos. ¿Estamos orando por ellos? ¿Les estamos dando un abrazo? ¿Les estamos transmitiendo confianza? ¿Les estamos animando? ¿Estamos orando con ellos? No solamente los traemos a la iglesia. ¿Estamos orando con ellos? ¿Estamos preguntándole cómo va su vida? ¿Estamos preguntándole si necesitan algo? Y queridos, como vimos acá también, la confianza tiene su premio. La confianza en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos allí en los versículos siguientes que la hija del faraón vio aquella arquilla y la mandó a traer. Y cuando la abrieron, vio al niño que lloraba. Ella dijo, es uno de los hijos de los hebreos. Entonces,
Dice la palabra del Señor que su hermana Miriam, María, dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Es una historia realmente estremecedora. Cómo Dios hace que cada pieza del puzzle encaje perfectamente. Qué precioso es la confianza en Dios. Cómo cuando todas las cosas parecen perdidas, ¿verdad? Dios tiene una salida. Dios tiene una solución para nosotros. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que, querida mamá, te animo con la palabra. Quizás estás pasando una situación difícil, orando y llorando por algún hijo, o quizás por tu esposo, pero para Dios no hay caso perdido. Para Dios no hay nada imposible. Te animo que sigas poniendo atención a los acontecimientos, que sigas poniendo tu fe en el Señor. Y Él en su momento, va a obrar. Por último, esta mujer, esta madre temerosa de Dios, es una madre bendecida. Versículos 7 al 10 vimos allí en la palabra que María, la hermana de Moisés, llama a su propia madre para que críe a su hijo. Es algo realmente tremendamente emocionante. Es una historia maravillosa, ¿verdad? Como hay pocas. Y digamos así que es una historia que tuvo un final feliz. Porque uno piensa: ¿quién fue Moisés? ¿Quién fue María? ¿Quién fue Aarón? Hijos de Jocabed, que quería decir Jehová es gloria. Toda la gloria sea para el Señor. Miren qué interesante, también volvemos al Proverbio 31, 28. Dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. O sea, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, doblemente feliz, digno de ser felicitado o bendito. Bienaventurada, y su marido también la alaba. Qué precioso es recibir de los hijos ese halago, ese abrazo, ese beso, ese reconocimiento. Pero nosotros sabemos, queridos, que solamente en el diccionario la palabra éxito está antes que la palabra trabajo. Solamente en el diccionario. Pero en el campo espiritual, en nuestras responsabilidades con Dios, hay trabajo para hacer. Pero cuando el trabajo se hace bien, entonces hay recompensa, hay bendición. Qué precioso. Primero vemos allí cómo María, esta doncella, como dice la Escritura, fue corriendo a la hija de Faraón y dijo: te voy a buscar a alguien que te lo críe, que te lo cuide. Y fue a buscar a la madre. Y aquí quiero ver justamente, queridos, cómo aquellos hijos que son criados de la forma correcta, disciplinados de la forma correcta, en amonestación del Señor, con amor. Y muchas veces, quiero decirle, muchas veces hemos tenido que hablar con nuestros hijos, ¿verdad? Y también tener que pedirles perdón, porque no le hemos hablado, porque no les hemos tratado de la manera correcta. Estos hijos ven por los suyos, ven por sus familias. Porque en sus familias está todo, es el todo para ellos. Pero cuando hay alguien, cuando hay hijos que no quieren saber nada con sus familias, con sus padres, con su casa, y forman otras amistades fuera, y sus intereses están fuera de su casa, bueno, ahí hay una alarma que se enciende, ahí hay un problema muy grande. Pero qué precioso como María o Miriam, cuando mira por su casa,
cuando mira por su familia, es una bendición para su madre. Vemos justamente que la madre es el centro, ¿no? Y allí vemos en el versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo, la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La propia madre. No hubo un desarraigo, no hubo una tragedia, porque esta madre confió en el Señor. Y qué bueno, el ministerio de la crianza es algo realmente hermoso, de lo cual Satanás odia. Así como se ha legalizado el aborto y se han legalizado tantas cosas que quieren destruir, que atacan a la familia. Pero Dios creó a la familia antes que la iglesia y antes que el gobierno. Y vemos que el ministerio de la crianza, cuán importante es. El cariño de una madre, los afectos de una madre. Cómo ella en los primeros años puede formar el carácter de sus hijos. Así que tómalo como un ministerio. Quizás tienes que ayudar a criar a algunos de tus nietos. Bueno, Dios te use también en esa tarea. Vemos que a esta mujer que es bendecida, su marido la ama. Proverbios 31, 11 y 12. Creo que lo habíamos leído, ¿verdad? Dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¡Qué precioso! Esa relación del matrimonio, ese respeto, esa reverencia, digamos. Y por último, en este punto, su trabajo es un trabajo exitoso. Y vemos allí en Éxodo capítulo 2:10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¡Qué notable historia! Usted me dirá, bueno, a mí no me va tan bien como Jocabed. Me gustaría que me fuera diferente. No te rindas. Sigue orando. No te desanimes. Confía en el Señor. Mi madre oró mucho por mí. Muchísimo. Y lloró también. Bueno, Dios obró en mi corazón. Bueno, sigue orando. No te desanimes. Dios obra, Dios contesta la oración. Los hijos deben de honrar y respetar a sus padres, deben de obedecerle, deben de mirar por su casa, deben de honrarlos, deben de ser personas que desean el bien de su familia. Eso es una bendición para las madres, para las esposas, como también el amor, el cariño de sus esposos. Y queridas, quiera Dios que, como Jocabed, que ella pensaba en la gloria de Dios, vos seas la mejor madre protectora, pero no solamente, recuerda, no solamente en lo físico, lo material, sino en otras áreas, en el alma de tu hijo, ¿verdad? Y en la vida espiritual, en la fe de tu hijo. Seas una madre valiente, decidida, una persona que está dispuesta a darlo todo por la vida de ellos y hacer un testimonio para su fe, para que ellos puedan decir, mi mamá me dejó una impresión muy grande en mi alma, en mi corazón, y me transmitió la riqueza más grande, que era la fe, el Evangelio de Cristo. Y quizás en este momento estás reflexionando y estás pensando, como mencionaba hace un ratito,
no me ha ido muy bien. Pero examina tu corazón, quizás por qué no te ha ido tan bien. Sé que cuando nosotros oímos testimonio de personas que hablan de su familia, de sus hijos, digamos del éxito que han tenido o que Dios le ha dado, mejor dicho, uno que no le va tan bien queda allí medio triste. Aunque deberíamos de gozarnos con esos testimonios, porque nuestra realidad es diferente. Pero te animamos para que, como Jocabed, mires al Señor, ores al Señor, confíes en Él, para que el Señor te ayude a tener el éxito de que tus hijos, tu esposo, tu familia, si no conocen a Cristo, lo puedan conocer. A veces sin palabra, ¿verdad? Porque somos carta leída de todos los hombres. Quizás el Evangelio que no escuchan o no leen, lo vean en tu vida. Y eso es muy, muy importante. Una madre protectora, según Dios, una madre valiente y decidida y una madre bendecida. Que así sea en tu vida, que así sea en la vida de todas las mamás de nuestra iglesia, que el Señor les bendiga mucho. Y termino leyendo este pasaje. Nuevamente, Proverbios 31. 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Que el Señor te bendiga mucho y feliz día. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Nuestro Padre querido, gracias en este momento por poder compartir la palabra de Dios, compartir esta historia tan notable de Jocabed, madre de Moisés, de Aarón, de María. Gracias, Señor, por la fidelidad y el testimonio de esta mamá. Que las mamás de tu casa, Señor, nuestras hermanas, puedan seguir siendo de una tremenda bendición para sus familias y para tu casa, para la iglesia de Cristo. Señor, te pido que animes y ayudes a aquellas hermanas que no tienen quizás su familia todavía, no son cristianos algunos de ellos, que sigan confiando y que sigan orando, que sigan perseverando en la oración. Tú les des un día muy bendecido, Dios, y si hay alguien en medio de todos aquellos que nos están escuchando y viendo, que no tiene a Cristo en su corazón y que quiere tener, Señor, el éxito en su vida personal, en el buen sentido de la palabra, y como Jocabed, Padre, que en esta noche acepte a Cristo, que en este momento hable contigo, ore a Dios, se arrepienta de sus pecados y ponga su vida delante de tu presencia, Señor, para que tú lo salves, la perdones y le des una nueva vida. Anima la fe de aquellos que están desanimados y gracias, Dios, te damos por nuestras hermanas, gracias por su servicio y gracias por su familia también. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Despídenos en tu amor, lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Gracias, felicidades.